La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Estamos en tiempo de misión. La Iglesia Católica Hondureña está en misión. Quizás usted recibe este mensaje a través del canal de YouTube de Suyapa Medios en otros países, pues aquí en Honduras estamos en el año de la Santa Misión. Y por eso es fundamental también a usted invitarle, animarle a que viva su fe desde esa dimensión misionera. Si pudiéramos titular hoy esta reflexión, le podríamos poner misionando en lo cotidiano, porque todos nosotros estamos llamados en el día a día a transmitir nuestra fe. En los evangelios encontramos a Jesús que no solamente llama a sus discípulos, sino que los envía. O sea, del discipulado al apostolado, de la contemplación a la misión. Ese es el llamado que tenemos y es la vocación primaria de cada uno de nosotros como cristianos católicos que somos. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, los primeros 9 versículos nos narran una experiencia lindísima. Ojalá que usted tenga allí a mano una Biblia para que busque el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, versículos del 1 al 9. Lo leo a continuación. Dice la Sagrada Escritura: después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había que ir. Y les dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren, digan primero: paz a esta casa. Y si hubiera algún hijo de paz, su paz reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y los reciban, coman lo que les den. Curen los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. El texto es muy gráfico, muy lindo, porque Jesús envía a 72. Los envía de dos en dos. Ese envío tiene una dimensión universal, porque dice que vayan a todas las ciudades y sitios donde él había de ir. Y luego Jesús hace un señalamiento que tiene que ser un motivo de oración personal. La mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y dice el texto que los envía como corderos en medio de lobos. Y da algunas pautas, ¿no? Algunas indicaciones muy importantes. La misión: no llevar bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y dice aquí algo que parece, hay que interpretarlo bien. Dice: no saluden a nadie en el camino. Es que no vamos a caminar para ser buenos amigos. Vamos a caminar no para distraernos, no vamos de excursión, vamos de misión. Pensemos un poco en el sentido de que la misión, la evangelización, no es exclusiva solamente para algunas personas, para los consagrados, sea sacerdote, religiosa, religioso, sino también que nos involucra a nosotros los laicos. Desde el bautismo, nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Cuando Jesús, el evangelista Lucas, menciona que designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos, es que esta palabra, este envío,
Es importante entenderlo. La vida de fe se vive en ponernos siempre en camino, en estar en camino, en tener esa disponibilidad de la apertura interior para comunicar la buena nueva de Jesucristo donde sea. Ponerse en camino implica apertura, interés, pero por sobre todo conciencia. Conciencia de que Jesús está conmigo y que este Jesús que está conmigo quiere llegar al corazón de la otra persona. Por eso es necesario saber entender que la experiencia eclesial en lo cotidiano, este evangelizar, nos compete también a nosotros los laicos. Lo cotidiano en la familia, ahí en casa, con los vecinos, en el trabajo, en cualquier ambiente. Por eso es muy significativo el hecho de saber vivir nuestra vocación cristiana de manera auténtica, de forma coherente. Y eso es, ¿sabe cómo? Eso es como hacernos violencia a nosotros mismos. Hacernos violencia a nosotros mismos es tomar conciencia de nuestra fragilidad, es tomar conciencia de que necesitamos vivir un proceso de conversión y hay que asumirlo seriamente. Hoy tenemos una realidad desafiante en todos los niveles, en el aspecto social, familiar, religioso también. Corrupción, violencia, miseria, desintegración familiar, matrimonios no sacramentados, todo este aspecto de la ideología de género, todo esto es un borbandeo constante. Y nosotros como cristianos, como católicos que somos, no porque podemos quedarnos de brazos cruzados, no. El anuncio, la persona de Cristo hay que presentarla. Por eso es importante entender que aquí todos tenemos que involucrarnos en esta misión, todos nos tenemos que tener esa conciencia. Esos 72 que nos narra el Evangelio de Lucas, capítulo 10, somos usted y yo. Es cada sacerdote, cada religiosa, cada laico, cada agente de pastoral, cada obispo. Somos esos 72 que el Señor nos está enviando. Y fíjese bien cómo el Señor, ¿a dónde los envía? Nos envía a las casas. Y las casas representan la realidad humana. Nos envía a realidades humanas concretas, de dolor, de tristeza, de desafíos grandes. Nos envía a aproximarnos al otro. Ese es el sentido de la misión. El sentido de la misión no es simplemente cruzar un continente e ir a otro continente. El sentido de la misión es simplemente cruzar una calle y encontrarte con el otro. Ese es el sentido de la misión. Por eso, el sentido misionero tiene que ser en lo cotidiano. Transmitir la fe desde mi conducta, desde mi proceder. A veces tenemos que usar la palabra de Dios, pero qué lindo es cuando no usamos la palabra de Dios, sino que nuestra propia vida es el quinto evangelio que la gente es capaz de leer. La misión se lleva a cabo en realidades concretas, en realidades desafiantes. Y en esa realidad concreta y desafiante nos hemos ido preparando como Iglesia Católica Hondureña, cada diócesis, las 2 arquidiócesis que existen aquí en Honduras, nos hemos ido preparando paulatinamente para anunciar a Jesucristo, para aproximar a Jesucristo al corazón de la gente. Y es ahí donde nosotros debemos de tomar conciencia que la fuente de la misión no es el conocimiento, no son los bienes materiales. La fuente de la misión es la oración. El propio Jesucristo lo dirá en el versículo 2 del capítulo 10 de San Lucas. La mies es mucha y los obreros pocos. Y luego dice, rogad. Rogad significa orar, oren. Pues al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. La misión, queridos hermanos y hermanas, tiene como corazón la oración. Y la oración nos lleva a tomar conciencia que la misión no es un activismo, que la misión no es simplemente ir a hacer, no. La misión es encuentro. La misión es encuentro con el otro que quizás experimenta dolor, tristeza, a razón de una realidad humana que le es casi insoportable.
La misión es una proximidad al dolor, a la realidad del otro. Cada uno de nosotros debemos de ver el hecho que la misión no es simplemente un programa. Bien lo dirá el documento de Aparecida, año 2007. Dirá, tomando como palabra aquel pensamiento del Papa Benedicto XVI, que la misión no es un programa, es una acción que lleva a presentar a Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos entender que tenemos que rogar al dueño de la mies. Rogar al dueño de la mies implica entender que la principal actitud de una persona misionera es la actitud orante, la actitud que tiene que ver con el silencio, con la contemplación, la actitud que tiene que ver con el discernimiento. Muchas veces en la misión, y muchos de ustedes que quizás pertenecen a las parroquias, a los decanatos o a algún movimiento que se han involucrado en este proceso misionero, de lógica es que experimentamos cierto nivel de temor. Tenemos pánico para hablar, para testificar, pero es ahí donde viene el auxilio del Espíritu Santo. Por eso es importante la oración. Yo siempre creo que es fundamental el hecho de que esta acción misionera tiene que ser respaldada por la oración, por la oración. Cada diócesis creo que debería de organizar equipos de intercesores. Podemos ver equipos de intercesores formados por personas ancianas que quizás ya no pueden salir a evangelizar, por personas enfermas, que este ejército de intercesores esté orando, clamando, ya sea rezando el rosario, en la adoración a Jesucristo sacramentado, desde su lecho de enfermo, clamando, suplicando, orando por toda esta experiencia misionera que toda esta iglesia hondureña está llevando a cabo. Se necesita formar equipos de intercesores. Eso es fundamental, porque no basta la oración del misionero. Necesita el respaldo de una comunidad, de un equipo de intercesores clamando, orando continuamente. Por eso es necesario darnos cuenta que cuando nosotros misionamos, una de las grandes tentaciones es el cansancio, una grande de las tentaciones es la frustración, que no me recibieron, que no conozco bien mi fe y tantas cosas más. Pero démonos cuenta que el principal protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo. Usted y yo somos simples herramientas. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Docilidad, obediencia y a la vez discernimiento. Jesús nos advierte en el texto, y puede tomar el versículo 3, cuando Jesucristo dice, miren que los envío como corderos en medio de lobos. O sea, Jesús no promete comodidad, no todo va a estar a favor nuestro, no todas las personas van a abrir las puertas, no todas las personas nos van a escuchar, no todas las personas nos van a recibir. Pero no es a nosotros directamente que no nos reciben, que no nos escuchan, que no nos acogen. Es a Jesucristo. Por eso es importante entender que la fuerza del misionero, la tenacidad del misionero, no radica en su experiencia, ni en su conocimiento, ni en cuanto ha estudiado. Radica en su docilidad, en su humildad, en el despojarse de sus seguridades y dejar que el Espíritu Santo le inspire, dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y es ahí donde el Señor nos invita a dar un paso. La experiencia misionera, la propia misión requiere humildad. Requiere esa capacidad de despojarnos de nuestras propias seguridades. No lleven, dice el Evangelio, no lleven bolsa, alforjas, sandalias. No lleven. ¿Por qué? Porque la experiencia misionera es una experiencia de caminar en libertad, no sometido a la cultura del consumismo, sino ese sentido de libertad, de despojarnos de nuestras seguridades. La misión no depende de los bienes materiales, entendiendo que estos bienes materiales, por supuesto que son necesarios, pero no es lo principal. Por lo tanto,
esta misión depende más de nuestra pobreza interior, de reconocernos incapaces de nuestras fuerzas y por eso pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Nosotros en la misión estamos aprendiendo o hemos aprendido o vamos a aprender a abandonarnos plenamente en la providencia divina. Es el Señor el que nos inspira, es el Señor el que provee, es el Señor el que nos va conduciendo, nos va dirigiendo. No pongamos la confianza en lo que sabemos, en lo que llevamos, en lo que tenemos, sino en el que nos envía, en el que nos envía. Caminar con lo justo es lo que debemos de aprender. Aquí está mi miseria humana, aquí está lo poco que sé. Señor, pero yo quiero servirte, yo quiero anunciarte, yo quiero comunicarte. La misión también, y es hermoso cuando Jesús nos hace ver que al entrar en una casa, lo primero que debemos de decir es paz en esta casa. Esa paz que decíamos a la casa es entender que la misión comienza transmitiendo paz. No vamos a discutir con nadie, no vamos a pelear con nadie, no vamos a defender a Jesucristo, no vamos a defender la iglesia, vamos a anunciar a Jesucristo. Que la otra persona no lo quiere, no acepta, que la otra persona no acepta la iglesia, muy bien, hermano, que Dios te dé paz, gracias por escucharnos, bendiciones. Y no vamos. Jesús no nos envía a discutir. La misión no es discutir, la misión no es confrontar, la misión no es pelear, la misión es anunciar a Jesucristo. No nos envía a señalar errores, no nos envía a juzgar a las personas, nos envía a ofrecer paz. A eso nos envía el Señor, a ofrecer paz. Por eso siempre es muy importante que cuando vamos a visitar a una persona, cuando vamos a visitar a un hogar, en esa dimensión misionera, lo primero que debemos de decirle a la persona, antes de decirle, hola Juan, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, lo primero es, la paz sea con ustedes, la paz sea en esta casa, la paz sea en tu corazón. En ese sentido, estamos apegados al Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados desde la misión, en la misión, a revelar la presencia amorosa del Señor. Y por eso hay que entender que la paz no se impone, la paz se ofrece. Y es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos abrir nuestro corazón. Nosotros los misioneros necesitamos tener un corazón abierto a la gracia del Señor para que esa paz la podamos transmitir. Y fíjese bien cómo el Señor nos dice, versículo 7, que permanezcamos en la casa, si nos dan de comer o beber, lo que tengan, pues porque el obrero merece su salario, así dice el versículo 7 del capítulo 10 de San Lucas. Aquí el Señor nos invita a desarrollar ciertas virtudes, virtudes como fidelidad, gratitud, sencillez, humildad, pero por sobre todo, alegría. La alegría. Sería bueno si usted es un laico comprometido y que ha tomado los talleres y todo, sería bueno que usted lea la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Ese documento del Papa Francisco que nos dejó un legado en ese documento, sería bueno retomarlo durante este proceso de misión, porque eso es importante. Ese documento tiene una riqueza carismática, misionera, evangelizadora maravillosa. Entonces, adentrarnos a la lectura reflexiva de ese documento. Porque imagínese usted un misionero amargado, una persona amargada, una persona que confronta. No, el misionero tiene que aprender a vivir en ese envío la humildad, la sencillez, pero con alegría, con alegría. Que cuando te abran la puerta tú digas, la paz del Señor sea con ustedes, con una sonrisa espiritual. La misión no se trata de buscar la comodidad personal, de decir, aquí sí voy, aquí no voy, no me manden a mí, no me manden aquí. Yo, si quieren que misione, yo quiero misionar en este sector nada más. No, 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 no. Jesús nos hace ver que
que tenemos que tener esa docilidad, esa apertura para hacerle presente a Él en cualquier realidad. Por eso, cada uno de nosotros también debemos de aprender a compartir a Jesucristo. Y si los hermanos comparten un alimento con nosotros, pues hay que hacerlo, aceptarlo de manera sencilla, vivir la hospitalidad, eso es hermoso. Ahora, los brazos de la misión, en lo cotidiano, hay dos brazos de la misión, y esto es muy importante entenderlo. Hay dos brazos de la misión. Lo que el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 9, dice: curad los enfermos que hay en ella, o sea, se refiere a los de la casa. Si hay algún enfermo, es necesario orar por el enfermo y decirles: el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Cuáles son esos dos brazos de la misión? Número uno, sanar. Número dos, anunciar. O sea, cuando uno encuentra a una persona enferma, a una persona, un matrimonio que esté en crisis y todo esto, más que aconsejar, más que dar sermones, es decirle al enfermo, decirle a la persona: mire, ¿me permite orar por usted? Que usted como misionero o misionera nunca lo ha hecho, bueno, siempre hay una primera vez. Entonces usted se pone a la disponibilidad del Espíritu y comienza a orar por la persona. Comienza a orar por ese matrimonio. Si hay un niño, un joven, quien sea, que esté enfermo, que esté en un problema, que pide oración, hay que hacerlo prontamente. Ese es el primer brazo. El primer brazo es sanar, es tocar el dolor concreto, es encender la llama de la esperanza en la persona, en ese matrimonio, en esa familia. Sanar no es ignorar, no es minimizar el sufrimiento del hermano, no, es estar cerca, es estar allí. Darle una palabra que le nutra la esperanza. Y el anunciar, pues es testificar, es comunicar el mensaje de salvación. Pero este mensaje, esta comunicación del mensaje de salvación tiene que hacerse con alegría, con una alegría que viene del Espíritu, con alegría y con convicción desde tu experiencia personal. Desde tu experiencia personal. Y aquí preguntémonos: ¿a dónde me envía el Señor hoy? ¿A dónde me está enviando? ¿Cómo envió a estos 72? Pues quizás te esté enviando a tu casa, te esté enviando a la casa de un vecino, quizás te esté enviando a tu compañero o compañera de trabajo, a tu hermano o tu hermana de comunidad, quizás te esté enviando ahí, te esté enviando a una persona desconocida para ti, pero no para Jesucristo. Jesús ya nos ha puesto en marcha, Jesús ya nos ha enviado. Ahora te toca a ti y me toca a mí obedecerle. Obedecerle, ser dócil a ello. Por eso es lindo ver también que la misión tiene un sentido de fraternidad. Los mandó de dos en dos. Los mandó de dos en dos. Mientras uno se cansa, el otro anima. Mientras uno se calla, el otro habla. De dos en dos. De dos en dos. La misión no es caminar solo, sino formar comunidad. Esa fraternidad misionera se va acrecentando en la medida que caminamos juntos, en la medida que nos respetamos, que nos valoramos. Ahí se nutre la misión. ¿Por qué? Porque hay comunión. Hay comunión. Y este es un llamado para los movimientos apostólicos. Los movimientos apostólicos tienen que involucrarse en esta misión. Porque entonces, al involucrarse, fomentan la comunión. Pero si un movimiento apostólico no se involucra en la santa misión, ahí hay que cuestionar mucho la dimensión, ese sentido de comunión eclesial. El camino de la misión se recorre en fraternidad. Qué bueno es que una pareja de misioneros, o hablando de movimientos apostólicos, uno sea catecúmeno, el otro renovación carismática, y los dos vayan anunciando a Jesucristo. Uno en la Legión de María y el otro no sé de qué, de otro movimiento, de Cursillos de Cristiandad. Y van los dos, que uno es de la pastoral y el otro de la pastoral. Y van los dos, de dos en dos, de dos en dos. Entonces, en ese sentido, la misión nos apremia, nos urge, pero también la fraternidad. La fraternidad, la comunión es importante. Pensemos un poco en lo siguiente. Mi fe, ¿es una fe que se queda en el templo o es una fe que alcanza a los demás? ¿Es una fe que se queda en el templo o es una fe que la llevo a la casa? ¿Es una fe únicamente de discursos, de palabras, o es una fe de la práctica, de la vivencia? La misión, queridos hermanos, no requiere de títulos.
La misión requiere de corazones ardientes por el Espíritu Santo. Ese corazón ardiente que nos impulsa a anunciar a Jesucristo, que nos impulsa a llevar a Jesucristo. Bien lo dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Palabra de Dios. Predicar el Evangelio, dirá San Pablo, no es para mí motivo de gloria, no. Es que es la misión, no es mi misión. Yo no soy el que envío, a mí me envía. No soy el centro en la misión, soy un instrumento para llevar a cabo la misión. Todo misionero debería de pensar así. Vamos a anunciar a Jesucristo, no nos vamos a anunciar a nosotros mismos. Vamos a llevar la buena nueva, no la buena nueva que yo tengo, no, la buena nueva de Jesucristo no es mía, no es propiedad privada. Es un deber que me incumbe, un deber. Esto nos ha hecho falta en la iglesia, esa conciencia misionera. Mi deber es anunciar a Jesús, mi deber es ser testigo de Cristo, mi deber es promover la fe en mi casa, en mi vecindario, donde sea. Ese es mi deber. Ay de mí, dice Pablo, ay de mí si no predico. Hagamos un momento de oración y digámosle al Señor, oh Dios, que admites a los hombres al incomparable honor de asociarlos a Cristo en la obra de la salvación de las almas. Dígnate, te suplicamos, multiplicar entre nosotros las vocaciones y las almas verdaderamente apostólicas. Ensancha tu mirada y dilata nuestros corazones para que por encima de intereses y ambiciones terrenas, aspiremos, Señor, a triunfos superiores a los de la fuerza, para contribuir todos de esta manera, según nuestros medios, a la extensión del reino de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Cada uno de nosotros somos llamados, como estos 72, a llevar la buena nueva, a ponernos en camino, a anunciar a Jesucristo, a ser presente a Cristo en la vida de los demás, a no renunciar, a no llenarnos de miedo, de angustia, de temor. El principal agente de la misión, de la evangelización, es el Espíritu Santo. Usted y yo somos simples herramientas en las manos del Señor. Tener miedo es razonable, tener un poco de angustia, sí, pero abandónate en las manos del Señor. Déjate que el Señor te inunde con su gracia, para que entonces, desde ese buen anuncio, desde esa experiencia misionera, también tu fe se va a robustecer. También ese dinamismo misionero te va a ayudar a ti a desarrollar una fe adulta, una conciencia católica más profunda, con una identidad más profunda, con una sensibilidad al dolor del otro, a la necesidad del otro. Te insisto en lo siguiente. La misión no es simplemente cruzar de un continente a otro. Simplemente cruzar la calle, cruzar una acera y encontrarte con la otra persona y llevar ese mensaje al corazón de esa persona, eso es misión. Eso es misión. Misionamos cuando visitamos a un enfermo. Misionamos cuando compartimos con un necesitado. Misionamos cuando oramos, cuando clamamos. Por eso es importante entender que la misión es sostenida por la oración. Un misionero que no ora está lleno de inseguridades, de angustias, de miedos. Un misionero, hombre, mujer, que ora, tiene la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo. Y la misión no es ir a condenar a nadie. La misión no es ir a pelear con nadie. La misión no es ni ir a defender a Jesucristo en la iglesia. La misión es anunciar a Jesús. Anunciar a Jesús. Te sugiero que vuelvas a leer este texto de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Cómo el Señor está consciente que la mies es mucha, hay mucha necesidad, pero son pocos los obreros. Hay mucho temor quizás en mucha gente, pero lo lindo es que Jesús nos dice,
Hay que orar. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pues la oración es importante. Orar en las parroquias, en los decanatos. Orar no solamente por la misión. Ojo con lo que voy a decir. No solamente hay que orar por la misión. Hay que orar por los misioneros. ¿Me escuchó bien? Hay que orar por los misioneros. Y eso implica, por ejemplo, una hora santa, no por la misión nada más, una hora santa por los que son enviados, una hora santa por los misioneros. Tenemos que orar por los misioneros. Y los misioneros tenemos que orar con los misioneros. Orar. Se imparten muchos talleres, es valioso, es importante, pero también hay que hacer énfasis en la oración, en un espíritu contemplativo, en el silencio. Ahí se nutre el misionero. De esa forma se va nutriendo y el Espíritu Santo se va manifestando, le va guiando y le va inspirando. La misión es para todos. Insisto en esto que he reflexionado al preparar esta reflexión. Estos 72 somos usted y yo. No importa si usted estudió teología, filosofía, si usted tiene una especialidad en Sagrada Escritura, lo que sea, o antes sabe leer y escribir, o es un laico más en la parroquia, es que la misión no tiene como base títulos. Los 72 somos usted y yo, que lo único que espera el Señor es apertura en nosotros, docilidad para poder llevar a cabo esta misión. Piense un momento en usted. ¿Qué tan dispuesta está? ¿Cómo se ha ido preparando? Si es que se ha ido preparando. En su movimiento apostólico, ¿han hablado acerca de la misión? ¿Han participado y organizado los talleres que se han difundido y se han desarrollado en cada una de las diócesis? La misión nos involucra a todos. La misión requiere de cada uno de nosotros, pero con docilidad, con humildad, con obediencia. Y ese es el desafío más grande que tenemos. Aprender a morir a nosotros mismos. Eso es lo lindo de la misión. Lo lindo de la misión es morir a nosotros mismos. Lo lindo de la misión es despojarnos de nosotros mismos. Lo lindo de la misión es que nos lleva a renunciar a nuestras propias seguridades. Se recuerda cuando estos son enviados, el Evangelio de Lucas, pero luego más adelante dirá cuando estos regresan. ¿Y regresan cómo? Contentos, alegres. Eso es lo que nos espera. No todos nos van a recibir, no todos nos van a aceptar, pero vamos a volver con alegría. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.